tal amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, muy buenas noches. Estamos aquí en Cambios con cada domingo con temas interesantes, con charlas que sin duda no tienen desperdicio y hoy precisamente es una de estas charlas importantes. Tengo el gusto de saludar en este estudio, en este programa, a Carlos Aguirre, el fiscal general del Estado de Guanajuato. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por invitarnos a tu programa. Gracias, fiscal. Bueno, pues comentábamos un poquito antes de entrar al aire que queremos conocer un poquito la historia de lo que hoy es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, una fiscalía que ha sido reconocida por autoridades pues, de todo el mundo, en especial de Estados Unidos, que ha recibido apoyos también importantes del gobierno norteamericano y que además ha tenido un crecimiento pues sin precedente, podría decirlo yo, respecto a organismos similares a nivel nacional. Platícanos un poco, ¿cómo era la Fiscalía? ¿Cuántos años entraste, por ejemplo, a la Fiscalía del Estado de Guanajuato? ¿Hace cuántos años? No, hace ya 32 años prácticamente. Hace ya prácticamente 32 años. Pero yo inclusive ahora te quisiera comentar, dada tu pregunta, te quisiera platicar qué necesidades teníamos hace algunos años. Quizás no muchos, quizás estamos hablando de 10, 12 años. Realmente la demanda que existía, el reclamo legítimo de la población era una atención pronta, una atención más expedita. Nosotros en el tiempo que intentamos medir precisamente el tiempo de atención, oscilaba entre 2 horas para atender a una persona después de su llegada. Hoy ofertamos la atención a 1 minuto después de que llegue para poderle aceptar su denuncia. Bueno, en algunos casos ni siquiera necesita llegar, ¿no? Porque ya hay tecnología para hacer denuncias. Ahora ya tenemos videollamadas, tenemos vía WhatsApp, tenemos página web, por supuesto sigue prevaleciendo las líneas telefónicas, pero en ese momento quizás el nivel de la incidencia delictiva era muy diferente a lo que hoy tenemos. Y la sobre todo también, por supuesto que la tecnología que ha venido evolucionando día con día, no año con año, día con día, y desde luego que en este rubro tampoco nos hemos quedado atrás. Es decir, sí había muchas necesidades hace más de 10, 12 años. Solamente para hacer un recuento, hace 10, 12 años no teníamos la infraestructura con la que se tiene hoy la Fiscalía, no se tenía el centro de investigación científica, el cual tú has podido constatarlo, las capacidades, pero además se ha podido constatar por diferentes instancias locales, estatales, federales, inclusive de otros países, las capacidades que se tiene nuestra institución, sobre todo en la parte de investigación científica. Y bueno, por supuesto que, ahorita a lo mejor daremos algunos detalles de ello, que la evolución tuvo que ser inminente, pero ha sido una evolución que ha costado verdaderamente mucho trabajo. Por supuesto que también ha habido una inversión importante, pero sobre todo yo estimaría que el personal, el capital humano de la institución ha evolucionado también de una manera prácticamente radical, es decir, que hoy yo te podría decir que tenemos en su gran inmensa mayoría todo el personal de manera muy profesional, sobre todo en las áreas operativas, en las áreas estratégicas y por supuesto en el área ministerial, que es la parte técnica jurídica, sin lugar a dudas, las personas mejor capacitadas. No había tampoco pues, lo que hoy conocemos como el área forense como la conocemos hoy. Había servicios médicos forenses en varios municipios, ¿no? Y con una infraestructura pues, más bien precaria, ¿no? En su momento, y hoy se convirtió en un pues, servicio forense con tecnología, ¿no? Aparte. Sí, déjame lo contrasto. Hace 10 años teníamos en efecto unos laboratorios de química, incidentemente se tenía uno en materia de genética. Ambos se instalaron en lugares donde eran áreas administrativas y se fueron adecuando para eso. Es como instalar la cocina en el baño. Un poquito más complejo. Digo, porque, sí, pero fue verdaderamente un reto, porque las instalaciones por supuesto se fueron adecuando y de tal forma que cuando se requería tener algún aparato nuevo no podríamos nosotros inclusive a veces instalarlo porque las condiciones del lugar no eran las idóneas. Todo eso nos hizo pensar en poder reubicarlo, pero también en aumentar sus capacidades, obviamente el equiparlo con una tecnología muy diferente a la que existía. Había uno de ellos que estaba en la ciudad de Celaya, prácticamente estaba como en unas tipo mazmorras, unos espacios
de 1,80 de altura. Imagínate, o sea, que alguien muy alto no cabía ahí, pero en un lugar donde debe de tener un espacio y un área considerable, sobre todo por la emisión de gases que representan los procesos mismos, pero ahí estaba. Y bueno, hoy tenemos un servicio de investigación científica con una infraestructura profesamente para su desarrollo e inclusive para su crecimiento. Que me ha tocado estar por ahí, por ejemplo, en la unidad de identificación de personas fallecidas, y bueno, hay un registro puntual de cada una de las personas que llega con análisis genéticos, con biométricos también, muy especializado, que además me sorprendió también otro tema, la dignidad con la que se trata el cuerpo, cosa que no sucedía en las anteriores instalaciones. Bueno, desde luego que la parte centralizada en el inicio generó una polémica. Sí, claro. Pero la polémica la generaron, lo puedo decir de manera certera, por supuesto un grupo de personas que lo que menos quería era contribuir y trabajar adecuadamente, que son parte de las áreas de oportunidad que desde luego atacamos y atajamos de plano, y que por supuesto teníamos que tener un control preciso de todo lo que acontecía en esos CEMEFOS. Y la manera en que nosotros diseñamos la infraestructura fue no nada más la centralización, sino todos los servicios científicos y tecnológicos alrededor de ello para poder otorgar cualquier estudio, cualquier investigación de índole de alguno de estos laboratorios fuera de manera inmediata, y por supuesto esto garantizaría su eficacia. Así es. Hubo también un parteaguas muy importante en la parte legal, porque hace 16, 10, 12 años aproximadamente que estamos hablando, la Fiscalía pertenecía, no era parte, ¿no?, del trabajo junto con el Ejecutivo, no era parte del gabinete, ¿no?, del Ejecutivo, y pasamos, por mandato de ley, a las fiscalías autónomas. Y esto trajo de alguna manera también un reto importante, porque se trataba de la autogobernanza, ¿no?, y además de tener un manejo responsable del recurso público, que ahora se puede manejar de manera independiente, justo para poder procurar justicia. Sí, desde luego que este cambio no nada más fue un cambio nominativo, realmente tiene una trascendencia legal de suma importancia, porque representa una naturaleza jurídica muy diferente. Cuando se habla de la autonomía, hoy a veces tan mancillada en algunas esferas, pues se habla también de esa autonomía patrimonial, y que es precisamente la administración de los recursos que se tengan. Y si bien es cierto, ese es uno de muchos de los retos que se tiene la autonomía. No solamente fue el ya no depender de un gobierno en la parte estatal y consecuentemente de la parte ejecutiva, sino trascender el poder llevar una buena administración y consecuentemente evolucionar a las necesidades y a los reclamos legítimos que tenemos todavía hasta el día de hoy. Así es. ¿Cuánto nos cuesta procurar justicia? Yo creo que la procuración de justicia pues está más caro si no lo llevas a cabo. Pero ¿por qué te contesto de esta forma? Porque hoy todos los que nos ven, cualquier persona, todos, ¿cómo queremos que nos atiendan? ¿Cómo queremos que se resuelvan los casos que nos planteamos? Y siempre a veces nos representamos que anhelamos y visionamos hacia otras fronteras, hacia otras latitudes, hacia otros países en donde escuchamos o vemos o advertimos que sí suceden cosas como las que quisiéramos, es decir, de esos países de primer mundo. Y entonces, no, yo sí quisiera también una procuración de justicia de primer mundo. Claro. Bueno, una procuración de justicia de primer mundo tiene que otorgársele un recurso de primer mundo con todo lo que ello implica. Hoy yo te puedo decir que tenemos en la inmensa mayoría de nuestras áreas infraestructura, equipamiento, tecnología y personas capacitadas de primer mundo. ¿Sí? Por supuesto que estamos en un proceso evolutivo en el cual tiene que ser de manera permanente, reconociendo todas todo lo que nos hace falta hacer, pero desde luego que por supuesto ha habido avances muy significativos, reconocidos por diferentes entes y asociaciones, claro. Pero más allá de esos reconocimientos es el trabajo y los hechos, y sobre todo los que podemos ser tangibles en la vida de cada una de las personas que acuden con nosotros. Esa es la parte en donde se tiene que trascender el trabajo y el presupuesto que se tiene. ¿Cuánto cuesta?
¿cuánto cuesta que sea de primer mundo? Yo preguntaría, no tenemos idea, pero desde luego que los presupuestos que se asignan en otras latitudes son diametralmente muy distintos a los que nosotros podemos muy tener, superiores. por supuesto, pero por mucho. Pero desde luego yo hoy puedo decir algo que con lo que se ha otorgado hemos hecho mucho y hemos otorgado además de eficientizar el servicio, hemos eficientizado el poder tener recursos, de los recursos propios, poder hacer una buena inversión estratégica, bien planeada, y hemos tenido la gran fortuna de que se nos apoyen por otros entes, por ejemplo, algunas embajadas que nos han hecho diferentes donaciones en distintos rubros, en capacitación sobre todo, que es la que más pedimos para la profesionalización de nuestro personal, y bueno, algunos otros que han trascendido hasta cuestiones materiales. Es la fiscalía que más apoyo ha recibido del gobierno de Estados Unidos, si no es que la única, no recuerdo de alguna otra. Seguramente deben de existir algunas otras, pero sabemos que hemos sido beneficiados por un monto importante dentro de varios años, durante varios años hemos recibido Eso habla de confianza. Bueno, eso solamente para poder comentar que el hecho de que pueda ser beneficiario de una donación por parte de la embajada, en este caso de Estados Unidos, a través de los programas que ha establecido y ha aprobado nuestro gobierno mexicano, pues desde luego también se tiene que tener la aprobación del gobierno de Estados Unidos, y para ello implica que en este caso, por ejemplo, el titular servidor pueda tener el BETIN actualizado, pueda estar teniendo todos los temas de control y de confianza actualizados, el personal que va a recibir en cada una de las áreas exactamente bajo las mismas situaciones, y por supuesto el que se vaya desarrollando. O sea, sí te apoyo para dar un equipo de vanguardia, pero necesitamos una persona capacitada y profesionalizada para poder operar eso, y no te lo damos hasta en tanto lo tengas. Entonces ha sido un proceso evolutivo, pero también son círculos virtuosos que hemos tenido dentro de la institución que nos han permitido avanzar. De pronto, ¿cuáles eran las tres cosas? Sí que me quedo corto, porque son muchas más, pero ¿cuáles eran las tres cosas que hoy marcan la diferencia en la Procuraduría de Justicia, en la Fiscalía General del Estado, digamos, ahora en la Procuración de Justicia? Bueno, yo pondría desde luego en primer lugar la profesionalización que ha tenido nuestro personal en las áreas sustantivas. Y cuando hablo de las áreas sustantivas hablo en la parte legal, en la parte técnico-jurídico, nuestro Ministerio Público, y por supuesto en la parte operacional a nivel de investigación de campo. Pero por supuesto otro de los grandes rubros en donde ha habido un crecimiento exponencial, sin lugar a dudas, es en la investigación científica. Y para ello requeríamos un servicio de investigación científica a través de diversos laboratorios, y por supuesto procesos certificados que nos permitieran tener una certeza y pudiéramos probar con una gran certeza y una gran solidez un hecho, una afirmación que nos permitiera precisamente avanzar y ser el sustento dentro de un caso en un juicio penal. Así es, porque además el sistema judicial nuevo, ya no nuevo ahora, pero el que actualmente nos regimos, lo exigía. Ahora había que el Ministerio Público estaba obligado a probar la culpabilidad del indiciado, cuando anteriormente el indiciado era el que estaba obligado a probar su inocencia, ¿no? Así es, bueno, desde luego creo que la investigación tradicional, el tema de los testimonios, de las entrevistas que se tienen con las diferentes personas es y seguirá siendo importante, pero creo yo aún más importante el poder tener y el poder probar a través de la ciencia, sí, el hecho que queremos demostrar. Cosa que no existía. Bueno, no existía, y es uno de los grandes retos, digo yo, de la Procuración de Justicia, de que se puede incursionar a todas las ciencias forenses, ¿sí?, dentro de la investigación, para que ello pueda convertirse verdaderamente en una investigación científica. Así es. De ahí pasamos al tema de las condiciones en las que estaba convocado. Hace 10 años no éramos un crimen organizado, tal vez un poquito menos. 2018 fue el año en el que yo siento que fue cuando empezó a detonar este tema de las condiciones de la presencia de grupos criminales. Quisiera hablar sobre este tema. Hablábamos de las condiciones que han mejorado en el tema de
cómo trabaja hoy la Fiscalía del Estado con personas capacitados, con incluso, yo no sé si en aquel entonces, cuando empezó la Fiscalía, había un grupo de relación como el que tienen ahora, el GEI, que ha tenido pues una importante participación, porque no nada más se trata de investigar, sino también de detener a quienes son los presuntos o los señalados por algún hecho delictivo. ¿Ya existía un grupo como este? No, bueno, el grupo GERI realmente se crea en el 2002. 2002. Perdón, discúlpame, en el 2003. En el 2003 se crea. Sí, en el 2003 se crea. O sea, ya tienen obviamente de 21 manera años. incipiente y claro, empezó inclusive con la selección de solamente 18 elementos. Okay. Por supuesto que esto ha evolucionado y también las necesidades han sido diferentes. Los equipamientos pues eran los que se podía dar en ese momento. Ahora nuestro grupo está equipado con los elementos más vanguardistas, tanto en la parte de su armamento, de su tecnología y por supuesto de su transportación y comunicación, y para efecto de poder otorgar precisamente las intervenciones que se requieren. O sea, todo esto tuvo que evolucionar porque pues hace 20 años, vamos a decir, en 2006, vamos a buscar por allá, por el 2006, Guanajuato vivía en otras condiciones de inseguridad, ¿no? Hablábamos del robo, en aquel entonces un homicidio pues era un escándalo porque era una nota de una semana o hasta un mes. Hoy estamos en condiciones muy diferentes. 2018 marca sin duda un parteaguas cuando empieza a darse una alta actividad, sobre todo con el tema del robo de combustible y demás. ¿Cómo son las condiciones hoy si hacemos esta comparativa? No, bueno, son diametralmente diferentes porque, como tú ya lo has dicho, la incidencia delictiva era muy diferente a la que el día de hoy tenemos. Desde luego que hoy hemos y también nos han focalizado mucho en los temas de los índices de violencia a través de medirnos el número de homicidios, de homicidios dolosos. Y inclusive en esto hay diferentes autoridades federales que llevan un registro muy puntual. Y voy a decir cifras de esas que ellos llevan de manera muy puntual porque hay cortes en diferentes horas durante el día de ellos y hacen un análisis de cada uno de los eventos acontecidos y que analizan al respecto. Ven cuántos, por ejemplo, diversas cosas, pero uno de ellos es cuántos de esos homicidios están relacionados con grupos delictivos. El 91%, 91.3, casi el 92%. Es decir, de cada 10 homicidios, 9 están relacionados con ello. ¿Sí? No quiero decir que las personas víctimas de ellos necesariamente fueran, pero están relacionados con grupos delictivos. Y bueno, pues ello por supuesto que tiene una implicación y una naturaleza, una génesis criminal muy, muy diferente a la que se pudiera hablar, porque estamos hablando de crimen organizado. Y claro que eso es lo que lamentablemente no está aquí. Y tú lo dices y lo dices muy bien, a partir del enero del 2018, en las gráficas que inclusive, por cierto, se han mostrado un sinnúmero de veces en la parte federal, por supuesto que fue en el 2018, pero siempre lo hemos dicho. O sea, lo hemos dicho hoy, lo dijimos hace casi cerca de 6 años, y muchas veces durante estos últimos 6 años, hemos dicho que comenzó en enero, no comenzó en otro tiempo. ¿Sí? Por supuesto que sí había incidencias que iban decreciendo, algunas creciendo, por supuesto, por diferentes motivos, pero lo que hoy se nos focaliza, se nos contabiliza, e inclusive hasta se toma como una bandera de ciertos ataques hacia nuestra entidad federativa, desde luego que es el número de homicidios. Sí, solamente que ese número de homicidios, el 91% está relacionado con lo que he comentado. Y cuando digo eso no significa que no lo estemos investigando ni esclareciendo, no, porque al final no significa que no estemos trabajando. No hay un solo homicidio que acontezca en nuestro estado, ¿sí? Que no estemos interviniendo. Y por cada homicidio que acontece en nuestro estado, por lo menos intervienen 20 personas de la Fiscalía, que esto ojalá pudiera dar una idea del gran trabajo en cantidad de lo que hoy tenemos y el esfuerzo que está haciendo nuestro personal dentro de esta rubro. Así es. No me quiero imaginar, la cantidad incluso de pruebas que tienen o de indicios que tienen que procesar, ¿no? A la hora que ustedes estamos hablando de intervención de 20 personas, ¿qué cantidad de indicios tienen que procesar? Porque estamos hablando de promedio
Guanajuato estamos hablando de cuando menos 8 homicidios al día, ¿no? Más o menos, cuando Más o menos, así es. Una cantidad impresionante de evidencia que tienen que procesar. Así es. Y eso los ha llevado a la detención de presuntos involucrados. Bueno, por supuesto que la parte de los resultados, quizás no lo deseados, y eso siempre estoy, tanto en la parte pública y sobre todo también en la parte interna, reflejando. Nos hace falta mucho que hacer y mucho que seguir avanzando, pero desde luego que en los resultados, bueno, somos de las instituciones que más personas logra detener o someter a un proceso por los delitos de homicidio. Y bueno, ello por supuesto tiene una implicación y un trabajo de investigación detrás de eso muy sólido, muy arduo, que por supuesto ha permeado en las diferentes áreas de nuestra institución para poder dar mejores resultados. ¿Cuántas vinculaciones a procesos por homicidio? Mira, tenemos miles de vinculaciones que tenemos el día de hoy. Te puedo decir que de los casos que nosotros enviamos por este tipo de delitos tenemos el 97% de vinculaciones a proceso. Y bueno, esto habla de un trabajo, por supuesto, que se ha venido haciendo y representa la solidez de la investigación en la que se está llevando a cabo. ¿Y el 3% restante que se debe? Pueden ser diferentes rubros. Desde unos donde diga, no, aquí no acreditaste que pudiera estar participando, o bien una reclasificación de un delito, o bien una incompetencia de lo que estamos hablando, o sea, diferentes cuestiones que pudieran otorgarse dentro de ese término legal. Que hay que dejar muy en claro que no necesariamente el número de hechos corresponde al número de vinculaciones y corresponde al número de sentencias, no hay una liga. No, por ejemplo, qué bueno que comentas esto, porque a veces alguien analizaba, sobre todo en el informe, detenidos, y que pues no, es que aquí hubo solamente una vinculación, pues sí, nada más que si te fijas que eran 9 personas las que estaban en ese caso. Así sí, es una vinculación a proceso de 9 personas. Sí. Y por eso decíamos que cada uno, cuando a veces referimos cifras o referimos alguna acción de esta naturaleza, sí es importante a veces desgregar en el número de personas y en lo que se está cuestionando. Porque no es que estemos jugando con ellos, bueno, pues así es. Si tú me preguntas en tal caso, en tal carpeta, ¿hubo una vinculación? Sí, lo hubo. Nada más hubo una vinculación, sí, de 9 personas. De 9 personas, y no necesariamente ya en el proceso. A lo mejor el juez estima que solamente en 6 casos tuvo responsabilidad, por lo que sea. Así es como están los números y así es como está el sistema. Bueno, por supuesto, esto yo creo que está perfectamente claro en la parte que se proyecta y que se informa a diferentes instancias, porque además no lo valida, ¿no? Más bien estimo yo que algunas personas que comunican algunos de estos datos los desgregan de tal manera que lo hacen confuso, pero en la parte en donde uno puede reflejar y que son tablas inclusive consultables por cualquier persona en las diferentes páginas públicas, el orden federal donde alimentamos nuestra información, está perfectamente claro los números de los cuales nosotros mes con mes alimentamos estas bases de datos. Desde la posición que juegas, ¿qué pasó en Guanajuato? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a estos índices de violencia? Hoy sabemos de la presencia de grupos delincuenciales, sabemos de la presencia de 2 grupos específicamente en esta zona, la Jauja, por ejemplo, que se están peleando el tema del control del narcotráfico. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a donde estamos hoy? Y obviamente pues esto deriva en homicidios, que obviamente pues el homicidio es de por común, pero como lo dice, el origen justo tiene que ver con el crimen organizado. ¿Qué pasó? Bueno, tú ya lo has referido. El origen es ese. Y ese origen es un origen que no podemos combatir porque ese sí rebasa nuestro límite geográfico de nuestro estado, inclusive rebasa fronteras, ¿no? Cuando hablamos de países. Pero ¿por qué acontece esto? Bueno, yo digo que son varios factores. Bueno, por supuesto, uno de ellos es que también alguien, y me refiero a un ente, una institución, también ha dejado de hacer algo, ¿sí? Otros se han involucrado y bueno, y unos más pareciera ser que la problemática y el fenómeno es indiferente. Yo cuando advierto y escucho voces críticas sustentadas, las escucho con mucha atención, sobre todo el trabajo que hace la institución de la cual tenemos ahora la responsabilidad, ¿sí? Y advertimos que hoy por hoy
pero en los hechos, la institución de la Fiscalía como Procuraduría y como ente que investiga, desde luego que es uno de los que aporta el mayor número de resultados en los rubros. Hoy tenemos una institución que, por ejemplo, ejecuta más cateos en que cualquier otra de nuestro país. Tenemos un promedio de más de 1000, gracias a que también tenemos un poder judicial que es un poder judicial profesional, que es un poder judicial que nos atiende con inmediatez nuestras solicitudes. Bueno, también esta sinergia hay que reconocerla, ¿no? Pero no nada más eso, los casos que judicializamos hacen lo propio para poderlo hacer con la inmediatez posible y que ello nos permita avanzar. ¿Por qué siguen sucediendo? Bueno, porque siguen las pugnas entre grupos. Yo lo dije y déjame que lo repita de nueva cuenta para que no lo habían dicho. Si estuviéramos hablando de un homicidio serial que hoy privó de la vida a uno, mañana a otro, sí, claro que se tendría el reclamo, ¿por qué la investigación no ha sido tan eficaz para que lo pueda detener a esa persona? Ya detenido a esa persona, pues, no habrá, si nada más que ellos no son homicidios seriales. Sí lo son, pero en grupos organizados, sí, con órdenes que trascienden límites geográficos y fronteras, y por supuesto con una serie de situaciones y de recursos que van más allá, en muchos casos de autoridades locales que simple y sencillamente se mantienen al margen de lo que debería de ser. Decía que uno de los factores es que se involucran. Bueno, por supuesto, también podemos advertir cómo se han involucrado y han permeado en una serie de instituciones, sobre todo en el orden municipal, estos grupos delictivos, como inclusive trascienden a esferas también políticas. ¿Sí? Y bueno, por otro lado también el no hacer. Yo comentaba que al final del día podremos hablar de eficacia, tendremos que decir qué resultados hay. Y bueno, yo cuando veo hoy en nuestro estado que hay policías que tienen un número importante de elementos y en meses no tienen una detención, unas puestas a disposición al Ministerio Público, ¿qué está pasando? O es muy seguro su municipio o no están haciendo su labor. Omisiones o complicidades. Por supuesto que esto acontece y es muy fácil reflejarlo en el día a día con los resultados. Y al final a ustedes lo que les toca, pues es, perdón que lo diga de esta manera, recoger el tiradero. Bueno, la parte que corresponde a la Fiscalía, desde luego que es algo que ha tenido poco eco, o que poco se escucha, o que no se quiere escuchar, es lo que legalmente le corresponde. Claro. Que no es el tema de prevención, nosotros intervenimos hasta que acontece el hecho. Claro. Un día alguien me dijo muy sorprendido, entonces usted solamente atiende un homicidio hasta que hay un muerto. En efecto. Pues en efecto. Esa es la función, ¿no? Digo, por supuesto, estamos, ¿qué trabajo de prevención? Para eso están las autoridades locales, estatales y federales que se dedican a ello. ¿Quiénes en la parte municipal, que es el primer contacto, y que cuando este primer contacto es muy fortalecido, ¿sí? Prácticamente soporta y lleva a cabo la tarea de tal forma que permite contener y muchas veces, por supuesto, erradicar la problemática, porque ahí está una de nuestras grandes debilidades. Que me contaras tu perspectiva, ¿por qué tanto encono desde la presidencia hacia la Fiscalía? Todavía hace unos días se presentó un informe, ¿no?, donde se sigue achacando a la permanencia de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia la violencia en Guanajuato. ¿Por qué tanto encono? Cuando yo recuerdo incluso aquella filtración famosa de Guacamaya Leaks, ¿no?, donde hasta quedó claro que te investigaron por todos lados para ver qué le encontramos a la fiscal. Y al final, lo único que ha sido la constante crítica es que Carlos Amarripa es el responsable de la violencia en Guanajuato. Bueno, hay alguien que así lo ha querido señalar, hay muchos que así lo han creído, ¿sí? Hoy es parte de escenarios políticos, ¿sí? O diría alguien politiqueros, politiquerías que al final del día, cuando alguien a mí me pregunta ¿por qué? ¿Cómo se? Yo sigo muy preocupado, pero todos los días llevando a cabo la planificación que hacemos desde el inicio de cada ciclo, ¿sí? Y construyendo y evolucionando nuestros servicios, el trabajo de procuración de justicia,
para no distraernos con estas cuestiones. Digo, ya que los políticos hagan sus políticas y nosotros seguir construyendo, porque no nos podemos detener. El delincuente afuera no se detiene, ¿sí? por estas cuestiones, nosotros tampoco tenemos que hacerlos. El tema de procuración de justicia y de seguridad pública debería de ser lo más excepto a la parte política. Lo más alejado de la seguridad, no podemos mezclar y lamentablemente hoy es verdaderamente en lo que más se involucra y se juega. Cuando se está involucrando y jugando con eso, se está jugando con vidas de personas. Y a mí me parece que es debe ser un acto de mayor responsabilidad para poder verdaderamente querer ayudar y querer construir un estado en paz, un estado tranquilo. Pero pareciera que por aquí la gobernadora electa compra el discurso y arrancando su campaña, lo primero que anuncia es justo los cambios en la Secretaría de Seguridad, entendemos, en su gabinete. Pero ¿por qué entrar en el tema de la Fiscalía cuando no es ni siquiera su competencia? Hoy no hay una causa grave para que Carlos Maruja tenga que salir. Por eso hacía la referencia a las investigaciones que te han hecho de todos lados. Hoy no hay una causa grave. Hoy, como lo estás comentando ahorita, hay trabajo detrás para procurar justicia aquí en el estado de Guanajuato. ¿De dónde saldría esta compra del discurso que al final tiene que ser política? Nosotros nunca hemos parado, no ha habido un solo día en que nosotros hemos parado. Como te decía, vamos a cumplir 32 años dentro de la institución y yo verdaderamente lamento. Y sí, lamento con reproche y con enojo muchas de las cuestiones que se han sido señaladas por ciertos políticos, sobre todo de un partido, en donde se han cansado de pagar para difundir y de difundir, ¿sí? Primero una responsabilidad que no me toca, ¿sí? Y después yo veo que hay un encono y un reclamo que hace trabajo. Desde luego que tendremos algunas o muchas áreas de oportunidad, pero no advierto a nadie más, ¿sí? en el escenario. Cuando ni somos en la institución de la Fiscalía responsables de hacer temas de prevención del delito, ¿sí? Porque para ello están todas las policías municipales, desde la parte municipal hasta la parte federal, ¿sí? Y en lo cual, por lo menos por lo que se ha dicho, estaríamos hablando de más de 20,000 elementos, y la pregunta sería, ¿y ellos? ¿Y todos ellos qué pasa? Digo, porque ninguno de ellos depende de mí. Claro. Entonces, partiendo de eso, yo creo que podríamos poner las cosas de una manera muy diferente. El otro día platicando en la calle con una persona que no tiene absolutamente, no está involucrada en los temas ni legales ni de seguridad pública, me decía, licenciado, ¿por qué no ha logrado llegar la seguridad del Estado? Mire cómo está. Yo le decía, le trataba de explicar que se vienen haciendo cosas de manera general. Dijo, no, es que usted dice que es el responsable, pues dígale a los policías de allá. Y entonces, por supuesto que le dije, mire, dado esa situación, pues era preciso comentarle cuál era nuestra función. Y cuando yo se la comento a esa persona, que de verdad de origen muy humilde, pero lo hicimos de la manera más sencilla, pero decirle, mira, a partir de aquí comienza nuestra responsabilidad acá. El hecho de que a veces no lo diga tanto públicamente, si las personas no tienen la obligación de saber en dónde empieza y dónde termina mi responsabilidad, entendemos, pero a eso han jugado muchos políticos que sí saben exactamente dónde empieza y dónde termina. Y eso es algo que verdaderamente ha constituido una terrible mentira, ¿no? Y la persona, cuando yo les decía, pero entonces, ¿por qué han estado diciendo todas estas mentiras? Habrá que preguntar a quien las ha dicho. Pero, en efecto, yo creo que lo que se me puede reprochar, sin lugar a dudas, es lo que está en el ámbito de mi responsabilidad, ¿sí? De la institución y de la cual, por supuesto, que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Y sin lugar a dudas hemos tenido tropiezos, hemos tenido errores, hemos evolucionado, hemos tenido también grandes reconocimientos, y como lo he dicho siempre, yo no trabajo para tener reconocimientos, pero nos esforzamos todos los días por merecerlos. Que al final, me lo comentabas en una plática previa, tenemos que hacer lo que nos toca y no necesariamente por eso nos tienen que premiar.
Por supuesto, pero además digo, si hiciéramos caso a lo demás, entonces estaríamos imbuidos en una dinámica diferente, que quizás a lo mejor es lo que se quiere, ¿no? Para que no haga yo lo que verdaderamente me toca. Pero no, nosotros seguimos, como he dicho, dentro de nuestra institución, muy firmes dentro de lo que nos corresponde y trabajando conforme a lo planificado. ¿Qué has pensado respecto a lo venidero? Porque según la ley, la única manera en la que pudieran remover al fiscal en turno es por una causa grave. E insisto, hoy no hay un lugar donde encontrar una causa grave, hasta donde sé y hasta donde yo lo he visto. Te comento el tema de las investigaciones que se han realizado. La otra es solicitar una licencia, porque no hay otra manera. O sea, el gobernador no te puede despedir, es el Congreso en todo caso el que podría iniciar algún procedimiento solamente por causa grave, según tengo entendido. ¿Qué viene? No, mira, lo que viene, yo siempre te voy a comentar lo mismo que le puedo decir a muchos. Porque es un organismo autónomo. Yo tengo una planificación de trabajo que hemos planificado durante mucho tiempo. Es más, esto data de muchos años atrás. Sí, y el origen de esa planificación fue inclusive cuando estábamos próximos a terminar en un periodo sexenal. Pero lo planificamos para que quien llegara, en caso que no fuéramos nosotros, pudiera, si lo deseaba, darle continuidad, y explicábamos por qué estábamos haciendo lo que hasta ese momento estaba realizando. Hemos tenido la gran dicha de poder culminar aquellos proyectos y poder hacer otros más, como ahora lo estamos haciendo, pero esos planes los hemos hecho para muchos años, pero vivimos al día. Hoy hay una proyección para la Fiscalía para más años. Por supuesto. Incluyendo terminando tu periodo legal, ¿no? Que es en 3 años. La planificación va mucho más allá, claro, siempre y cuando si quieras seguir dentro de quien tenga la responsabilidad de hacerlo. Pero la planificación, por supuesto que se ha dado, es algo que yo creo que requiere mucho de nuestro país. Requiere mucho esta planificación y construir en base a la planificación para poder solidificar las instituciones. Se habla tanto de la solidificación de instituciones, de verdaderamente hacerlas fuertes, pero poco se hace para ello. ¿Sí? Porque a lo mejor yo me voy en 1 año, o en 2, o en 3, o mañana, o en 6, y no alcanzo. Pero es que además la vida no la tiene uno comprada. Y yo no lo voy a ver. Bueno, pero por lo menos, o sea, alguien lo tiene que empezar a construir. ¿Sí? Y realmente algo que nosotros sí hemos realizado, y lo hemos realizado con el único propósito de verdaderamente empezar, como empezamos a construir una institución diferente, ¿sí? Y lo hemos venido logrando. ¿Que falta mucho? Desde luego que falta mucho, pero hoy, yo te digo, es por lo menos una institución que ya quisieran muchos estados de nuestra república tener, con todo y las grandes áreas de oportunidad que pudiéramos tener, pero que estamos evolucionando todos los días para poder dar un mejor servicio al final del día al ciudadano. ¿Realmente te ves fuera antes de terminar el periodo legal que te corresponde? Yo me veo, y no lo terminé de decir hace rato, yo trabajo al día. La planificación es a muchos tiempos, pero yo trabajo al día. Yo siempre he dicho que ni siquiera tenemos, tú lo dijiste ahorita, la vida comprada. Mañana no lo sé qué va a pasar, pero sé que si estoy primero con vida y seguimos en esta vida, seguiremos conforme a la planificación. Dejemos que las cosas acontezcan. ¿No has planeado nada que no sea dentro de tu proyección a como lo tienes planeada dentro de...? Mira, yo creo que si hubiéramos planeado algo diferente, inclusive hubiéramos hecho cosas diferentes. Algo que nosotros hemos sido completamente muy malos, me refiero a persona, es quizás para la comunicación de las cosas que se han venido avanzando, de las cosas que se tienen que reconocer, no porque las hizo o las planeó estando como titular Carlos Amarripa, no, las que ha hecho cientos de personas que pertenecen a nuestra institución, que día a día hacen un gran esfuerzo en su área, en sus laboratorios certificados internacionalmente, en todas las áreas forenses, porque requieren una gran preparación, tienen maestrías, doctorados, una serie de especializaciones en el extranjero para poder manejar ciertos equipos, para poder atender ciertos laboratorios. Nuestros abogados, que hoy por hoy son de las personas más reconocidas a nivel en este nuevo sistema de justicia oral, en las intervenciones que tienen en cada uno de los casos, pero esta profesionalización, ¿sí? Esos grandes esfuerzos parece que
parece que no existieran, cuando realmente es un gran baluarte que hemos tenido y que por supuesto nosotros hemos contribuido como titular, pero luego pareciera que todo se desvanece y que nada existe y que todo es malo porque alguien señala a tu servidor, y a lo mejor el único achaque que se tiene es en el tiempo que se ha tenido. Pues yo digo, yo seguiré mientras primero Dios lo permita en términos de vida, dentro de la planificación que hemos tenido, mientras pueda seguir teniendo esta responsabilidad. Y bueno, pues cuando no la tenga estaremos seguramente en otro. O sea, hoy solamente hay un plan. ¿Aferrado al cargo? No, jamás lo hemos hecho. No lo hemos hecho, que hoy podría no decirlo en palabras, sino poderlo traducir en hechos tangibles, en base a las publicaciones que hemos hecho muchos años antes, de que cada vez que es muy próximo, como antes lo era, un término de algún sexenio, nosotros teníamos una planificación para mucho tiempo más y veníamos trabajando en eso. Podríamos decir que, digo, la verdad es que todos tenemos áreas de oportunidad, todos absolutamente. En este mundo, el quien diga que ya la hizo, ya está topado. Por supuesto. Pensando en esto, ¿podríamos decir misión cumplida? No, yo creo que, o sea, bueno, la misión cumplida para mí es todos los días. Okay. La misión cumplida para mí es todos los días. ¿Y por qué es todos los días? Porque tenemos una planificación. Y porque sabemos qué tenemos que lograr mañana. Entonces, mañana, si el día de mañana... Todos los días hay una misión que cumplir. Si el día de mañana no se logra, entonces no podré decir eso. Pero yo ya cuando me retiro de la oficina, de donde está, para ir a tu casa, para descansar, que como tenemos que hacerlo, sí, misión cumplida. Sí, porque damos nuestro mejor esfuerzo todos los días. Tienen grandes retos, mi estimado Carlos, porque fui testigo y les acaban de dar un reconocimiento sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que ya empiezan a hacer, ya tienen tiempo, me decías, trabajando sobre el tema de inteligencia artificial. Se están actualizando incluso, porque pues, obviamente las tecnologías son las, aunque incluso ni siquiera hay legislación en muchos casos para el tema de delitos, partiendo del tema de inteligencia artificial. ¿Qué viene para la Fiscalía? ¿Qué viene dentro de esta planeación que tú nos comentas que ya tienes? Bueno, la planificación que se viene es poder complementar una serie de procesos que hoy tiene la institución y en lo que nosotros hemos llamado de manera interna la digitalización global, que implica que todo esté realmente dentro de un sistema informático en el cual ya tenemos, que no nada más tenemos uno, tenemos más de 350, pero todos y todos desarrollados todos desarrollados de manera interna. Sí, y por supuesto que toda esta vinculación del desarrollo de esta información, una vez que esté con ello, se ha venido trabajando un poco más de 5 años. Es como una cuestión no de hobby, sino del extra que tenemos que seguir dando en cómo hemos venido construyendo en diseño, servidor y otras personas, ciertos sistemas y también los temas de la inteligencia artificial, porque hoy hay muchos aplicativos para la inteligencia artificial. El problema es que ninguno de ellos podremos ocuparlo dentro de nuestra institución porque involucraría los datos personales de las diferentes personas que les recabamos datos, y por supuesto que esto no podríamos ser responsables para hacerlos públicos, ¿no? Claro. Y por ello tuvimos que empezar a crear esta para garantizar la protección de los datos personales de quienes acudieron, por ejemplo, a presentar una denuncia o de los casos por supuesto, de todo lo que te implica la información sensible que maneja la institución. Y claro que desde luego este es un proyecto muy ambicioso, que ahí está. Esa es otra prueba. Está escrito hace mucho tiempo, se prevé que podamos tenerlo a mediados o a más tardar a finales del próximo año, ya 100% todo establecido. Y bueno, pues tú pudiste ser testigo de lo que, de lo que tenemos. Ajá, y ya lo compartimos ahora, que lo queremos exponer en muy breve tiempo. Pues reitero, se puede dar la oportunidad, el que ya tenemos, como tú lo pudiste constatar, una serie de módulos en donde ustedes, usuarios, pueden ingresar a estos módulos y poder llevar a cabo la presentación de la denuncia interactuando con inteligencia artificial, y que por supuesto
será muy puntual, muy amable y por supuesto resolverá cualquier duda y atenderá y expedirá las copias que requieran de los trámites necesarios a otorgar. Ese es un tema, digamos, neurálgico, porque recuerdo que en la última encuesta nacional de victimización hablaba de una reducción, y a mí me sorprendió, a lo mejor es muy poquito, pero mientras en otros estados la cifra negra, que es los delitos no denunciados, se mantiene alto o va para arriba, en Guanajuato bajó la cifra negra, es decir, hay más gente denunciando. Quiero pensar que es mucho por todas estas opciones que hoy se tienen para poder presentar una denuncia. Ya no tengo que ir a hacer fila al Ministerio Público y sacar una ficha para que me atienda en un pleno. Ahora ahí tienen, bueno, le van a agregar ahora esta, que es pues una... Estamos a un paso. Y lo bueno es que se ha tenido la oportunidad de que tú lo puedas constatar, ¿no? Pero sin lugar a dudas estaremos, en cuanto ya podamos estarlas instalando en las diferentes áreas donde van a estar, poderlas anunciar y que también tu importante medio sea un difusor de ello, lo cual agradeceríamos mucho. Pero el tema de inteligencia artificial verdaderamente vendrá a revolucionar desde luego también muchas de las tareas que el día de hoy hacemos, y decir que la recepción de denuncia en nuestro estado, sin lugar a dudas, somos las más versátiles, y me refiero porque tenemos denuncia presencial y ofertamos que se atienda un minuto dentro de nuestras instalaciones una vez que llega la persona. Tenemos denuncias a las cuales acudimos a domicilio. Si lamentablemente se es víctima de un domicilio, de un robo en algún domicilio, casa habitación, basta que se llame para que acude un grupo multidisciplinario y atienda en sitio esta denuncia. Tenemos vía telefónica, tenemos videollamada, y por supuesto tenemos inclusive por WhatsApp, y bueno, están apareciendo nuestros números de teléfono para que se pueda hacer esta denuncia, y por supuesto también en nuestra página web. Hemos creado un módulo virtual, pero en donde está un número importante de agentes del Ministerio Público permanentemente 24 horas que atienden del otro lado del teléfono, del otro lado de la videollamada, de la página web, en donde se receptan a través de nuestro aplicativo, inclusive que se puede denunciar violencia familiar a través de nuestros aplicativos. Procurap, no es una... Así es, Procurap, que ojalá y la puedan tener, bajar todos, es gratuita para Android y Smartphone. Ahí también se puede hacer, se puede presentar denuncias. Y reitero, somos la más versátil, a cada uno se le da un seguimiento, y ello nos ha permitido, por supuesto, tener mayor recepción de denuncias. ¿Cuánto ha crecido la denuncia? ¿Tienes dato? Me hablabas que, por ejemplo, nomás de robos de celulares, o sea, son como 30,000, me decías, aproximadamente, ¿no? de los robos pequeños y ese tipo de cosas, ¿no? Así es, sí es un número importante en el que se ha receptado, pero precisamente yo he podido contribuir a que seamos el único estado que ha bajado, que aún y cuando ha sido en pequeños números el porcentaje, pero que ha bajado ese porcentaje de cifra negra. Desde luego que yo no advierto, seguramente sí lo hay, y si lo hay, ojalá se pueda ustedes a través de la parte del reportaje poder contrastar, pero hoy por hoy tenemos presencia en los 46 municipios, tenemos por supuesto, además de estos medios, la recepción de la denuncia, y que nos permite poder estar atendiendo a cualquier ciudadano. No nomás la denuncia, es posterior la atención de esta denuncia y el seguimiento a la misma, ¿no? Por supuesto. Quisiera cerrar, mi estimado Carlos, con un tema que me parece preocupante. Estamos por entrar a nuevas administraciones. Hubo una advertencia, recuerdo el gobernador Luis Simonal, que le decía a los partidos aguas con quien van a poner de candidatos y demás. Comentaste en alguna entrevista que ya había algunas investigaciones sobre pues, autoridades electas, ¿no? Hoy se están dando ataques constantes en ciertos sitios, como Ford fue uno de ellos. ¿Qué avances hay en este tema, por una parte? Y por otra parte me gustaría preguntarte, ¿qué está pasando en Celaya, donde hubo un asesinato de una candidata, hoy hay detenidos, se sabe del móvil de este crimen? ¿Qué hay de esto? Bueno, primero empezar por comentarte que desde luego que varias de estas investigaciones a las que me he referido, sí, datan inclusive algunas antes de ser alguien que fue candidato, y que luego lo fue, y que luego ahora ya es un candidato electo. Dicho esto, también es de comentar que algunos otros casos, por supuesto, que están vinculados con hechos acontecidos dentro de sus procesos de campaña, y lamentablemente la candidata Gisela,
Y bueno, que por supuesto que el gran tema que preocupa, que no nada más dicen muchos de nosotros, es el involucramiento, la vinculación que pudiera darse con algún grupo criminal. Y que por supuesto esto trascendería el inicio pues, a diferentes decisiones, no en este momento, sino en un futuro, ¿sí? en futuras decisiones. Y bueno, pues eso habrá que advertir, eso habrá que decir, eso habrá que señalar de manera muy puntual en los casos en los cuales se tenga la plena certeza de lo que estoy comentando como preámbulo. Las investigaciones en los casos que hemos otorgado, muchas de ellas inclusive hemos judicializado, ¿sí? Y bueno, están dándose en su curso, otras por supuesto están en esta etapa, y que desde luego del caso de Giselle, en el caso de Celaya, se ha hecho un gran trabajo en la parte de investigación para poder identificar a las personas que están, al total número de personas que están identificadas, pero desde luego que trasciende más allá de los autores materiales a algunos otros, y por supuesto de ahí también poder obtener el motivo por el cual lo hicieron, que a lo mejor para muchos alrededor de ella y alrededor pareciera muy visible o de muy fácil identificación. De muy fácil identificación atender, pero hay que probarlo. Hay que probarlo y en ese proceso estamos. Están en el proceso de probar el móvil de este homicidio. Bueno, porque comentabas cuál fue el motivo por el cual aconteció eso. Bueno, desde luego que muchos de los involucrados son personas que fueron enviadas a profeso para eso, ¿no? Que no se les dicen motivos. Okay. Los motivos lo saben los que lo mandataron. Y bueno, parte de ello es lo que estamos nosotros trabajando. Así es. En el caso de las autoridades electas, ¿cuántas carpetas de investigación tienen abiertas en este momento? Digo, lo que se pueda comentar, obviamente. No, mira, yo te puedo decir, más allá del número en el que sí existen investigaciones que están aperturadas, que están en curso, y que por supuesto este suceso muy lamentable, el tema de que está vinculado con un chofer y con personas electas para que formen el futuro ayuntamiento de Comonfort, en el municipio de Comonfort, pues desde luego que lo que nosotros podemos advertir hasta este momento, de acuerdo a las investigaciones, pues por supuesto que está vinculado muy directamente el hecho a un grupo criminal de la zona, y que por supuesto traemos ahorita en la investigación algunos de los motivos por los cuales pudiéramos deducir el móvil de lo acontecido. Sin embargo, pues evidentemente en este momento no los puedo compartir públicamente, pero en su momento formarán parte de la integración de la carpeta respectiva. Finalmente, mi estimado Carlos, estamos a punto de terminar. ¿Qué retos vienen desde tu punto de vista en materia de seguridad del Estado de Guanajuato? En materia de seguridad pública, yo creo que el fortalecimiento en la parte municipal es el gran reto que se tiene que llevar a cabo. El fortalecimiento y la profesionalización de nuestros policías municipales. Hay muchos, en todos los municipios, hay que decirlo, gente muy responsable y muy profesional, pero ojalá y así fueran todos, con ese mismo nivel. Sí, tenemos que seguir pugnando porque todos tengan su control de confianza, porque todos tengan sus registros respectivos, que nos permitan tener la certeza de que no nada más además es confiable, sino que tiene las capacidades para poderla realizar su actividad, y que además de ello se le otorguen los instrumentos, las herramientas para que pueda desarrollar su trabajo, ¿no? Y algo muy importante que va también muy de la mano y que es igual de importante, también hay que decirlo, muchos de nuestros elementos municipales también salen todos los días a dar su mejor esfuerzo, pero a lo mejor la prestación que reciben en su bolsillo es muy ínfima. Y a mí me parece que eso tendría que ponerse mucha atención al respecto. Que es un tema que has cuidado mucho en la Fiscalía, es que, por ejemplo, hay un buen ingreso para quienes entran a la academia, ¿no? Como beca, y después hay ingresos importantes para quienes se dedican justo a las distintas áreas. Sí, hoy por hoy se dice que son de los que tienen mejores ingresos en esta parte policial,
pero bueno, yo siempre he estado insistiendo en que deberían de ganar mucho más ellos, porque todos nuestros agentes de investigación, como tú lo sabes, tan solo para solicitar su ingreso tienen que tener una carrera terminada y además después someterse a un proceso de formación de prácticamente 9 meses para poder ya ser un elemento activo. Ello pues, implica un gran esfuerzo, estamos hablando de un profesionista y además que se le ha profesionalizado en temas de investigación. Ello debería de implicar, por supuesto, tener un mayor ingreso. Sin embargo, si hacemos un comparativo, son de los mejores pagados a nivel nacional y ello desde luego es una prestación entre muchas otras que les otorgamos, que en su conjunto forman por supuesto a mujeres y a hombres que hoy tenemos muy profesionales, pero sobre todo con valores y principios que puedan otorgar y de hacer el trabajo de la forma en que se nos estamos requiriendo. ¿Algún mensaje que nos quieras compartir? No, por supuesto, yo creo que los retos de procuración de justicia siempre estarán ahí, siempre habrá estas famosas áreas de oportunidad, pero desde luego que las capacidades con las que hoy cuenta la procuración de justicia en los temas de investigación, en la parte operativa, en la parte de inteligencia, en la parte técnica jurídica, hoy por hoy es de las más profesionalizadas a nivel nacional y que lo que nosotros cuando decimos esto solamente estamos pidiendo que se otorgue precisamente esa confianza en la institución de la ciudadanía para que pueda tener la confianza de acercarse con nosotros, para aceptarle su denuncia, para poder atenderla en el ámbito y poder realizar todas las acciones que nos corresponden para efecto de que se le repare su daño, para efecto de que poder llevar a la persona que lo hizo ante un juez y que sea sancionado. Que realmente en eso estamos trabajando todos los días y estamos perfeccionando todos los días estos procesos. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos Samarripa. Muchas gracias a ti. Cambios. Muchísimas gracias. Y yo le invito a que se quede.